Rivadulla presenta Teledebate con Ramón Reyes, Alex Jiménez y Dilenia Cruz. Teledebate, objetivo y veraz, siempre fiel a la verdad. Bienvenidos amigas, amigos televidentes, a una nueva entrega de Teledebate hoy lunes, comenzando la semana laboral. Ramón Reyes, quien les habla, vamos a estar con ustedes por la próxima hora compartiendo temas de interés nacional e internacional y una entrevista que presentaremos un poco más adelante en el siguiente segmento. Pero el pensamiento de hoy dice así: la peor de todas las prisiones es un corazón cerrado al amor, la amistad y la compasión. Y un día como hoy, en el año 1551, mediante cédula real de Carlos I, se estableció la Universidad Limeña de San Marcos, la más famosa del Perú. En 1820 nació en Gran Bretaña Florence Nightingale. A su inspirada tenacidad, dedicación y esfuerzos se originó la enfermería moderna como una profesión para mujeres. En homenaje a su memoria, hoy se celebra el Día Internacional de las Enfermeras. Desde aquí, nuestro cálido reconocimiento a estas valiosas profesionales auxiliares de la medicina. Valiosas y mal pagas. Y muy mal pagas, efectivamente. Muy mal pagas. Y en el año 1910 nació en El Cairo, capital de Egipto, la investigadora británica Dorothy Harkin. Por su trabajo de científico, especialmente en el campo de la química, se convirtió en 1964 en la tercera mujer y hasta ahora única inglesa en recibir el premio Nobel otorgado en su especialidad. Fue también una intensa activista por la paz y el desarme nuclear. En 1927 en Nicaragua, Augusto César Sandino comenzó la lucha patriótica contra la intervención militar estadounidense y en 1949 el gobierno soviético levantó el bloqueo contra Berlín. Para combatir el mismo, los Estados Unidos, con el respaldo de Francia y Gran Bretaña, montaron un prolongado e intenso puente aéreo a fin de abastecer la población de alimentos, medicamentos y otros artículos esenciales. La actualidad, como siempre, presenta distintos rostros, de tomar muy en cuenta el señalamiento que hace el director de la casa en el sentido de que es necesario introducir cambios en el sistema de distribución de agua. Alejandro Montaz llama la atención sobre el crecimiento de la población capitaleña y la proliferación de nuevas urbanizaciones. El Ministerio Público debe aclarar la queja del propio Montaz en el sentido de que en menos de 10 horas se dispuso la liberación de individuos acusados de robar medidores de agua a los que se les ocupó el cuerpo del delito. Asimismo, investigar las metaleras que estarían comprando los mismos, que según el funcionario están debidamente identificadas. ¿O es que algún peje poderoso está detrás del negocio, como ocurre con los medicamentos falsificados, Ramón? Sí, don Mario, hay pejes y las autoridades lo saben y la policía lo sabe. A la policía se le han llevado nombres y apellidos y direcciones de los principales metaleros que compran cosas robadas y ellos se han cruzado de brazos. Así que no me vean a mí con cosas. Hace años yo recuerdo que hay un metalero que al parecer lo cogieron con las manos en la masa, un chino, y en los tribunales lo soltaron. Bueno, porque el chino dijo... Habló en chino. No, primero simulaba que no entendía. Sí, claro. Que no entendía lo que le estaban diciendo. Y después decía, pregúntele al general. Chino, pero mira, tú compras, pregúntele al general. Y fue lo único que dijo, pregúntele al general. Bueno, y pregúntele al general. Y de ahí se fue para su casa. Bueno. El general funcionó. Las autoridades admiten que cada día aumenta la cantidad de personas afectadas por la chikungunya. Aunque la enfermedad no es mortal, crea numerosos trastornos. Salud Pública tiene que apurar el paso para frenar el avance de la enfermedad, pero la población tiene a su vez que cooperar acogiendo las recomendaciones de las autoridades. Ahí en San Cristóbal la gente estaba empeñada en que no era la transmisión del mosquito, sino que era la contaminación de una fábrica. Hubo que llevar a Luis Carvajal al ambientalista. Que está muy contaminado el río de Jaina. Bueno, pues ahí había en principio resultado contradictorio el hecho de que el esposo, la autora intelectual del asesinato de Zuleika Flores y Natacha Sin, a quien el propio jefe de la policía señalaba como involucrado en el caso, hubiera sido excluido del expediente acusatorio por parte de la Fiscalía.
el hecho se prestaba a mucha conjetura Claro, y ninguna precisamente de carácter positivo. Pero ya a última hora, pues se en la tarde de anunció hoy. que le establecieron medida de coerción Un por año de prisión. Sí, oye, Mario, la pistola, la policía demuestra que el arma con que dispararon es propiedad de Bien. este abogado. Claro. ¿Y cómo llegó a manos de esos sicarios? Así mismo. ¿Se la robaron? No, Ah. por Dios. Y él no puede alegar que su esposa se la robó. Además, la policía había informado que él sabía Claro que sí. quién había cometido el primer atentado, el que le costó la vida a la sobrina Sin. de Pedro Sin, Sí. el presidente del Colegio Médico Dominicano, y que además sabía que le iban a hacer un atentado a Zuleika Así y sin es. embargo no la avisó. No la avisó, Bueno. estuvo encubriendo a la Bueno. esposa y posteriormente estaba poniendo caso- obstáculos a la investigación. Un caso rarísimo. Muy raro, Bueno. muy raro. Sí. Alentador el hecho de que la maternidad de la Altagracia haya podido reducir la mortalidad infantil de 28 a 15 por cada 1000 alumbramientos. Pero sería interesante saber qué proporción de esa mortalidad le corresponde a niñas y adolescentes embarazadas, donde el riesgo de muerte para las madres y los vástagos resulta mayor. Ajá. Sin Estamos de el, acuerdo. sin el matrimonio y la familia, la juventud no puede crecer ni siquiera en el orden económico. Son palabras sabias y certeras del sacerdote Luis Rosario, coordinador de la Pastoral Juvenil de la Iglesia Católica. Gracias a sus tenaces esfuerzos y de sus colaboradores, más de 2000 jóvenes han sido rescatados de las calles. Son los llamados palomos, que gracias a ellos hoy disponen de una nueva perspectiva de vida. Esto a usted le va a encantar porque usted es muy amigo del Sí, Papa. señor. Sí, Usted- señor. ya, Amiguito mío. usted le dice Paco, inclusive. Sí. Bueno, Y no, mire. no tuiteamos. Sí. La iglesia requiere de curas menos severos Sí, que prediquen sí, y señor. practiquen el perdón y no el castigo. Y no el castigo, así es. Acaba de señalar el Papa Francisco. La iglesia de Cristo existe para salvar y no para condenar. Así es. Y el mensaje que Jesucristo dejó como legado al momento de ser crucificado fue de redención y amor. Así Hace falta curas que en vez de apelar al terror con la amenaza del infierno, en su lugar recuerden la promesa del cielo. Don Mario. ¿Sabes que el Papa, hay una mujer en la Argentina católica, se había casado con un hombre divorciado y como consecuencia el sacerdote de su diócesis le dijo, bueno, pues usted no puede comulgar ni confesar ni nada. Durante 19 años esa mujer estuvo prácticamente en una situación de ostracismo. Le escribió al Papa y recibió una llamada del Papa en su casa diciéndole que eso era un disparate, que si el cura no quería darle la comunión con él, que se fuera para otra diócesis y que comulgara y confesara sin ningún tipo de problema. Claro, Es una cosa absurda. Absurda, Bueno, absurda. bueno. Propio Sí. de los... la época de la Inquisición. Mire, antes de pasar al próximo segmento, donde vamos ya a presentar a nuestro huésped hoy en Teledebate, que ya no es huésped, ha venido aquí muchísimas veces, Es casi ya coproductor. tiene derecho de permanencia. Sí, señor. Aquí hay una invitación, la Solidaridad de Trabajadores Cubanos, la Asociación de Cubanos de República Dominicana, la Confederación Autónoma Sindical Clasista y la Unión de Trabajadores Cubanos de la Comunicación Social y la Cultura tienen el placer de invitar a la presentación del libro No hay sacrificio en vano, de la autoría de Eduardo García Moure. Eduardo García Moure, pues, es un viejo dirigente sindical de la época revolucionaria, entonces fue al exilio y después de eso, bueno, pues adquirió, en este caso, liderazgo continental como secretario general de la Central de Trabajadores Latinoamericanos, la CLAT, La clase. y vicepresidente de la Confederación Mundial del Trabajo. Él ha estado varias veces en la República Dominicana Correcto. en su condición Exactamente. de dirigente de la clase. Entonces, esto va a ser el miércoles 14 de mayo, o sea, pasado mañana, a las 6 de la tarde en la librería Cuesta. Nosotros vamos a tener el honor, el privilegio de presentar esa Sí, presentación. a lo del mejor usted le escribió el prólogo también. Bien. Vamos a hacer la pausa y al retorno ya vamos a estar conversando con nuestro huésped. Bueno, nuestro huésped hoy en Teledebate, pero con derecho, ya dijimos, de permanencia aquí y no hay manera de desahuciarlo usted, el destacado geólogo y ambientalista, el ingeniero Siri de León. Bienvenido como siempre, Siri.
Mira, Osiris, aunque hay temas también locales, pero vamos a comenzar, y te parece, por el tema general que también nos afecta localmente. Vamos a recrear el tema del calentamiento global, porque de continuo se siguen recibiendo señales y pruebas de que el mismo está creando cambios sustanciales que pudieran poner en peligro la estabilidad del medio ambiente y por consiguiente la vida humana. Sin embargo, hay quienes mantienen y divulgan la especie que se está exagerando el peligro. ¿A qué atribuye esta obstinación? Mire, hay diferentes escuelas sobre el tema del calentamiento global. La primera vez que nos reunimos para discutir esto a nivel internacional fue en el año 1993 en São José dos Campos, Sao Paulo, en el Instituto de Pesquisas Espaciales. Fue un evento convocado por el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático, lo que se llama el IPCC. Y allí nos sentamos a discutir durante toda una semana cuáles eran los estándares que íbamos a utilizar a nivel internacional para fijar las cantidades de dióxido de carbono, dióxido de azufre, óxido nitroso y metano que estaban produciendo nuestros países en función de la producción arrocera, que es un gran liberador de metano, en función de la cantidad de vertederos de basura que producen metano, en función de la cantidad de automóviles, de industrias y sobre todo de plantas eléctricas que al quemar derivados del petróleo, sea búnker C número 6, búnker C número 2 o quemando carbón mineral, producen dióxido de carbono. En función de la cantidad de cemento que se produce localmente a partir del uso de materias primas locales para la producción de clínker. Porque inclusive una de las cosas que yo argumentaba en ese seminario en Sao Paulo era que hay muchos países que producen grandes volúmenes de cemento sin producir dióxido de carbono, simplemente porque importan todo el clínker. Entonces hay que cargarle la cantidad de CO2 al que produce el clínker y no al que produce el cemento. Eso durante mucho tiempo se estuvo discutiendo. Algunos que sí, otros que no. Sin embargo, después que tuvimos en Nueva York la tormenta Sandy, usted la recuerda, Sí. Estamos hablando del año 2012, Barack Obama, como presidente de la República en Estados Unidos, tuvo que decir frente a los funcionarios de la FEMA, que es la Agencia Federal para Mitigación de Desastres, que el cambio climático es una realidad. Y usted habrá visto que la pasada semana 400 investigadores que estuvieron trabajando por más de 3 años sobre el comportamiento del clima a nivel global, le entregaron el informe a la Casa Blanca y de inmediato la Casa Blanca lo asumió. Tanto así que horas después me llamaron de Univision de Estados Unidos para hablar del tema, para analizar en todo su contexto latinoamericano esta situación, porque ya el año pasado tuvimos que celebrar una reunión en el Parlamento Europeo en Bruselas, donde allí discutíamos qué debe hacer el continente americano, no solamente Latinoamérica, el continente americano, para seguir los pasos que ya ha estado aplicando la Unión Europea, a fin de que para el 2020 hayamos reducido las emisiones de dióxido de carbono y de otros agentes responsables del calentamiento global por lo menos un 15 a un 17% en relación a los niveles que teníamos en el año 2005, porque nos habíamos comprometido a reducir los niveles a partir del protocolo de Kioto, pero Canadá se negó a firmarlo. Recuerda que desde el principio Canadá dijo, yo no participo, y aunque el presidente norteamericano, que en ese momento era Bill Clinton, aprobó el documento, el Congreso no lo aprobó y eso dejó a Estados Unidos fuera. China tampoco quiso sumarse, India no quiso sumarse, Brasil lo asumió a medias. Y entonces de repente nos encontramos que los grandes productores de gases de efecto invernadero, Canadá, Estados Unidos, China, India y Brasil estaban fuera de juego. Y el juego entonces solamente lo estaban cumpliendo ¿quiénes? Los chiquitos. Por ejemplo, República Dominicana casi no produce. Entonces, República Dominicana trata de cumplir, pero los grandes no están cumpliendo. Después de estas grandes tormentas y sobre todo, después de estos tornados que hemos tenido en abril y en mayo, en el centro oeste de Estados Unidos, Arkansas, Nebraska, Oklahoma, Texas. Fíjese que el presidente de Estados Unidos tuvo que ir a principios de la semana pasada a visitar la zona devastada. Y ahí también me había llamado la prensa de Estados Unidos para hablar del tema. ¿Qué quiere decir esto? Que ya el cambio climático, como le dijo Barack Obama a la prensa, es una realidad que no podemos marginar, no nos podemos sustraer de ese efecto que estamos teniendo, porque cada año, don Mario, Ramón,
vamos a tener dos cosas. Primero, más tormentas y segundo, más fuertes. Oiga bien lo que esto implica. Más tormentas, pero al mismo tiempo más fuertes. Entonces esto va a obligar a establecer una serie de códigos. Por ejemplo, el centro oeste de Estados Unidos, como yo le decía a la prensa norteamericana, va a tener que cambiar la vivienda de madera. Si bien es cierto es que es fácil de construir y hay todo un gran personal entrenado para ese tipo de construcción, ya cuando usted tiene vientos que superan los 150 kilómetros por hora, usted no puede pensar en madera. Tiene que pensar en concreto. Fíjese que usted, Ramón, la gente que nos ve, no entra en pánico cuando se anuncia que viene un huracán. Porque usted sabe que su casa, la de Ramón, la de la gente que nos ve, resiste vientos de un huracán categoría 5, 250 kilómetros por hora. Pero los tornados que están afectando a Estados Unidos pueden llegar a categoría F5, que es la escala de Fujita modificada, y podemos estar hablando de 500, 520, 540, en algunos casos 550 kilómetros por hora, y no hay edificación de madera que resista eso. 550 kilómetros por hora, el doble de un huracán categoría 5. Por eso que usted ve... Pero se volaron las gente. Claro, Sí, pero vuelan, en pedazos. vuelan. En pedazos. Usted ha visto las viviendas que no vuelan las tablas, vuelan las partículas pequeñas porque las pulveriza antes de desprenderlas. Y usted solamente ve todo aquel enjambre de pequeñas partículas que están volando, que se convierten en proyectiles, que donde impactan a una persona, Lo mata. mata como una granada. Entonces eso tiene que llevarnos a todos nosotros a sentarnos, a redefinir nuestro comportamiento en materia de producción de energía en base a los combustibles, en materia de automovilismo y en materia de todo lo que es producción de CO2 a partir de la industria y producción de grandes volúmenes de metano a partir de las fincas de arroz y a partir de los vertederos de basura. Osiris, esta semana, la pasada semana, salió una información muy preocupante de la FAO. La FAO, que está ahora mismo reuniéndose, pues en su jornada inaugural, el secretario general advirtió que los cambios climáticos están provocando fuerte sequía en Sudamérica y afectando la capacidad alimentaria del continente, que se considera la despensa del mundo. O sea que es una situación también preocupante desde el punto de vista de la producción de alimentos. Así es, sobre todo porque el fenómeno del niño y la niña afecta en gran medida todo lo que es la zona norte de Sudamérica, todo lo que es la costa oeste de Colombia, Ecuador, Perú y la parte norte de Chile. Porque ahí se ha dado desde hace muchos años un fenómeno muy particular, y es que en el mes de diciembre venían las corrientes de Humboldt, pero entonces la temperatura cambiaba significativamente, y por eso ellos le llamaban el fenómeno del niño, porque producía los mayores efectos precisamente el 24 de diciembre, que es cuando en Latinoamérica llamamos el Día del Niño. Entonces esas corrientes frías venían y se calentaban con las aguas que venían desde la zona tropical cercana al Ecuador, y entonces la pesca era mínima, era prácticamente insignificante. Pero cuando ocurre eso, de un lado usted tiene mucha humedad, pero del otro lado está muy seco. Donde tiene mucha humedad hay mucha lluvia y consecuentemente tiene grandes torrentes, grandes inundaciones, pero del lado contrario tiene entonces la sequía. Cuando se invierte, viene la larga sequía de este año, que puede durar 4.5, 5, a veces 6 años. Entonces eso afecta en gran medida a la agricultura. Pero no solamente está ocurriendo en Sudamérica. Ya la semana pasada había un debate interesante en la ciudad centro-occidental de Las Vegas, que está en el desierto, y que Las Vegas ha crecido sobre el aprovechamiento de las aguas del río Colorado en la represa de Hoover. Bueno, pues la represa ha estado bajando significativamente por la reducción de lluvias en la cuenca alta, y ya se está pensando en hacer un campo de pozos en la zona en el límite norte del estado de Nevada. ¿Qué implica eso? Bueno, un conflicto de jurisdicción de las aguas, porque los que están allá dicen, no, pero es el agua subterránea de nosotros, no la van a venir a buscar. Mejor paren el crecimiento poblacional en Las Vegas. Entonces, Las Vegas ahora,
ejecutivos dicen, no, nosotros no podemos parar el crecimiento en Las Vegas. Entonces, fíjese cómo esta realidad del calentamiento global afecta a Sudamérica, afecta a Centroamérica, afecta al Caribe, pero afecta a territorios tan grandes como Estados Unidos. Por un lado, con grandes tormentas, por otro lado, con fuertes tornados y por otro lado, con sequías extremas y en algunos casos con los incendios, que si bien es cierto que el incendio no lo produce el calentamiento global, pero entonces lo agrava porque cuando vienen estos incendios en California, al no haber lluvia, no hay manera de apagarlo, y al no haber suficiente agua para llegar a estos lugares, entonces se complica. Porque si usted tiene un gran incendio en una zona donde usted espera que haya lluvia, o usted tiene mucho vapor de agua y usted logra inyectar ese vapor de agua con yoduro de plata para producir una lluvia artificial, como se llegó a estar aquí en República Dominicana décadas atrás, entonces eso le ayuda a apagar el fuego. Ahora, si no hay suficiente vapor de agua en la atmósfera, usted no hace nada con inyectar el yoduro de plata porque no le va a llover. No, bien. Mira, a ver si tú me confirmas también ese pronóstico. Yo leí hace algún tiempo que se prevé que para dentro de 2 o 3 décadas las arenas de las playas nuestras pudieran terminar sumergidas debajo de las aguas por el aumento del nivel del agua. Ahora vamos a tratar ese tema en el próximo segmento. Tenemos que hacer una pausa. Bien, volvemos a seguir conversando aquí con el ingeniero Osiris de León. Teníamos pendiente Él tiene una pregunta que responder. una pregunta que habíamos hecho en relación a pronósticos que habíamos en algún momento escuchado o leído, de que al cabo de 20 o 30 años de continuar la situación esta del cambio climático, el nivel de las aguas iba a ir subiendo, de las aguas marítimas, y las playas nuestras, hermosas playas nuestras, que no solo son un gran atractivo turístico, sino también de esparcimiento para nuestra población, iba a quedar sumergida bajo y las medio aguas. de vida también. ¿Eso es cierto o una especulación de ustedes? O era un pronóstico alarmista? No, mire, eso es cierto y está demostrado. Yo le puedo mostrar islas del Pacífico Sur que ya están totalmente cubiertas por el nivel del mar, porque eran islas que estaban apenas 25, 30, 35 centímetros por encima del nivel del mar. Y al subir el mar, 35, 40 centímetros quedaron totalmente cubiertas. Ese pronóstico también aplica para la región del Caribe y para Norteamérica. Por eso Estados Unidos tiene tanta preocupación con el tema del calentamiento global. Fíjense qué pasa. Todo el mundo sabe que el agua se congela a 0 grados Celsius cuando está a una presión de 1012 milibares, que es la presión atmosférica promedio al nivel cero del mar, la cota cero, el nivel del mar. Ahora, cuando esa temperatura cambia y sube medio grado, 0.7 grados o 1.0 grados, y ya las temperaturas promedios a nivel mundial han subido entre 0.8 y 1.1 grados Celsius, eso ha ido provocando derretimiento de casquetes polares, nieves perennes y de glaciares. En la medida en que tanto en el Ártico como en el Antártico se van derritiendo los hielos polares, las nieves perennes y los casquetes polares, en esa medida va subiendo el nivel medio del mar. Y los países como nosotros, por ejemplo, Cuba, Haití, República Dominicana, Puerto Rico, Miami, Jamaica, que tenemos muchas playas que tienen 20, 30, 40, 50, 60 centímetros por encima del nivel del mar, y usted se da cuenta fácilmente porque usted a veces está en un lugar y en la medida en que la marea va subiendo usted tiene que recoger sus cosas y moverse. Claro. Yo estaba en una ocasión haciendo un estudio en Manzanillo para unas plantas eléctricas que el Estado Dominicano quería construir, pusimos todo el sistema de electrodos ahí en el terreno, vimos que se nos había quedado un equipo en el vehículo, volvimos atrás al vehículo que estaba más o menos a 300 metros a recoger el equipo, y cuando regresamos todo lo que habíamos dejado colocado sobre la arena ya estaba cubierto por la marea. Wow. Totalmente cubierto. Una experiencia que yo viví en la zona de Manzanillo. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando el nivel del mar viene y sube 40, 50 centímetros, zonas como Las Terrenas, como Punta Cana, como Bávaro, Macao, Cabeza de Toro, Juanillo, Boca de Yuma, en una gran parte de sus playas,
quedan inundadas. Entonces, por eso muchos países comienzan a prepararse. Por ejemplo, en el Golfo de México, los estados norteamericanos que están en el sur de México, de cara frontal hacia el Golfo de México, han ido ya modificando parcialmente los muelles y puertos, porque de seguir la tendencia, en unos años ya el agua va a estar por encima del nivel de esas infraestructuras. Y lo que más despertó la atención de Estados Unidos, y ustedes de seguro y Ramón estarán de acuerdo conmigo, es que Estados Unidos no había visto a Manhattan inundado, sobre todo en las estaciones de tren, como los vio Así es. a finales del año 2012 con el paso de la tormenta. Así es. Todo inundado, que inclusive Nunca llegó a Nueva aquí York. habíamos hecho pronósticos de ese tipo horas antes de que eso ocurriera. Dijimos, la tormenta va a entrar por la zona de Long Island, va a cruzar directamente de New York a New Jersey y va a inundar Manhattan, porque Manhattan es un segmento urbano que no fue pensado nunca para una inundación. Y así hay muchas zonas en Miami, sobre todo en la parte sur de Miami, Miami Beach, que no fueron pensadas para un crecimiento del nivel del mar y tienen a partir de ahora que comenzar a adecuar sus obras portuarias y las edificaciones que están cerca del mar. Cuando usted viene, por ejemplo, en Miami, esa zona de Brickell, ahí hay muchos apartamentos que para disfrutar del agua del mar, a veces el primer piso está ahí frente. Entonces, pueda que en 8, 10, 12, 15 años ya el agua esté tocando la puerta de esas edificaciones y por eso comienzan a hacer los correctivos del lugar. Vamos a traspolar todo eso que usted ha dicho a la República Dominicana. ¿Cómo nos afectaría a nosotros las playas del este, que tienen tantos turistas? ¿Estamos preparados? ¿No estamos preparando todas esas edificaciones del malecón que están casi frente al mar Caribe? ¿Podrían sufrir en caso de que subiera el mar? Más que podrían sufrir, te diría, Ramón, que ya están sufriendo. ¿Cómo así? Si tú vas a Bávaro y Punta Cana, te vas a encontrar un gran proceso de erosión de la playa, fruto de un redireccionamiento de la corriente, que es una función de dos factores. Primero, obras de ingeniería que han obstruido la corriente normal marina y, en segundo lugar, incremento gradual del nivel del mar. Tú vas mañana a Bávaro, vas a Punta Cana, te lo digo porque lo he visto, y vas a encontrar unos procesos erosivos que están socavando en gran medida playas importantes. Y si el gobierno dominicano, don Mario, ha dicho que aspira a subir de 4 millones de turistas a 10 millones de turistas, eso implica que tiene desde ahora que comenzar a hacer las inversiones pertinentes para contrarrestar esos efectos nocivos que va a producir. ¿Qué tipo de inversión? Primero, inversión en las zonas costeras. Necesitamos un plan de ordenamiento territorial costero turístico, porque aquí tú, don Mario, yo, vamos con 3 proyectos distintos a una zona hotelera y el gobierno nos permite hacer cualquier cosa sin ponernos un reglamento. No nos dice cuál es la altura máxima ni cuál es la mínima. No nos dice cuál debe ser la cuota de fundación, cuál es el nivel que hay que respetar en relación al nivel medio del mar o en relación al nivel freático. Entonces hemos ido provocando muchos daños en las zonas costeras. Tú puedes comenzar con uno que es importante. Como los polos turísticos de República Dominicana en la zona este, ninguno tiene un acueducto regional, todos han tenido que hacer pozos para abastecerse del agua subterránea. Entonces, han bombeado más agua de la que recibe como recarga neta y eso ha obligado a que el agua de mar vaya entrando tierra adentro. Entonces, te crea un trastorno en el flujo hidrogeológico de la zona y eso evidentemente correlacionado con la subida del nivel del mar, entonces acelera el proceso porque cada vez el empuje del agua de mar es mayor hacia tierra adentro. Entonces, así como el gobierno está pensando en el 911, pero no tenemos las suficientes ambulancias, no tenemos los suficientes camiones de bomberos, no tenemos los suficientes carriles expresos para que ambulancias, cuerpos de bomberos y unidades de la policía se muevan a lo largo de esos carriles expresos y no se tranquen en un tapón. Entonces así tenemos que hacerlo con este tema del calentamiento global y la subida del nivel del mar. Vamos a hacer una pausa y regresamos.
Bien. La lluvia. ¿Eh? La lluvia. Bueno, Está lloviendo hoy. seguimos conversando aquí con el ingeniero Osiris de León y tú decías algo, te preocupa mucho las lluvias. Sí, me preocupa mucho ¿Por qué porque tú no te compras un paraguas, viejo? es que lo voto y lo dejo en cada lugar. No, Hay una preocupación con la lluvia. Esa es la mejor recomendación, don Hombre, Mario. es que teníamos primero la sequía estacionaria. Sí, sí. Entonces, nos estábamos preocupando porque, bueno, no estaba llegando agua a los acueductos. Acueducto que más ha estado sufriendo, porque es el que más abastece a la población, es el de Santo Domingo. Ha comenzado a llover. El ingeniero Montaz incluso se queja de que le están robando los medidores, etcétera. Pero la población se preocupa más y que no está llegando agua y que me están mandando camiones, pero muy retrasados. Comenzó a llover. Llovió el miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Meteorología anunció que esta noche lunes, mañana martes y el miércoles lloverá. ¿Hasta dónde se puede decir que ha parado la sequía? Mira, la sequía es tan fuerte que el acueducto de Santo Domingo, que recibe unos 400 millones de galones de agua al día, se redujo en un 20%. Un 20% de 400 millones de galones son 80 millones de galones. Y eso es mucha agua al día. Y eso obligó a la CAS a tener que racionar la distribución del agua. Afortunadamente han comenzado las lluvias porque desde hace una semana tenemos una vaguada casi estacionaria que está cubriendo la zona de Puerto Rico, las Antillas Menores, las Islas Vírgenes y el Canal de la Mona. Y eso nos ha traído mucha lluvia, sobre todo en la región este del país, las provincias de la Altagracia, el Ceibo, la Romana, San Pedro de Macorís, pero también ha llovido bastante en el centro del país, lo que es Villa Altagracia, Piedra Blanca, Bonao, La Vega, Santiago. Ha llovido un poco en la región suroeste, en el sur profundo, pero no ha sido significativo. Sin embargo, en el día de hoy sigue la vaguada y va a seguir por las próximas 72 horas. Lo que quiere decir que eso es una buena señal. Primero para la CAS, que estaba ahogada por la sequía, debía ser lo contrario, ¿verdad? Sí. Ahogada por el agua, estaba ahogada por la sequía. Una contradicción, una paradoja. Pero también una buena noticia para el agricultor, porque esta larga sequía que era diciembre, enero, febrero, marzo y abril, ya finalmente ha llegado a su final. Y a partir de ahora, ustedes deben esperar con mucha frecuencia, mucha lluvia, o por vaguada, o por depresión tropical, o por tormenta, o por huracán. Desde ahora hasta diciembre vamos a tener muchos periodos lluviosos y eso es alentador para la agricultura y para los acueductos. Pero siempre ha sido clásico decir la lluvia de mayo. Sí. ¿Por qué? Así es, así es. En el mes Porque siempre después de la cuaresma, que era un periodo de sequía y mucho calor, mucho polvo, que la gente ya no podía respirar, venía esa lluvia que refrescaba el clima, ayudaba a la agricultura y aplacaba el polvo. Y la gente con mucha obsesión esperaba esas lluvias de mayo, al extremo de que la gente iba a la iglesia y hacía una procesión. ¿Usted recuerda? Sí. Aquella procesión para pedir que vinieran las lluvias de mayo. Todavía- San Isidro Labrador. Sí, señor. Todavía hacen las procesiones en los Sí, todo campos. se hace. Sí. En mi pueblo Navarrete se hacía siempre. Entonces, ya a partir de ahora no habrá sequía. No, a partir de ahora no. Ya la sequía por este año se quedó atrás. Ya a partir de ahora va a estar lloviendo permanentemente. Tú puedes asegurarlo. Porque a partir de ahora los vientos alisios que vienen del nordeste van a venir con mucho vapor de agua y todo ese vapor de agua se descarga en la península de Samaná, en los Haitises, Villa Altagracia, La Cumbre, Bonao, La Vega, Santiago. Pero las lluvias que vienen por la región del Caribe, sobre todo en la franja sur de Puerto Rico, entonces tocan el litoral sur de la República Dominicana y entonces producen lluvias en La Romana, en Santo Domingo, Baní, Azua, Barahona. O sea que se nos va a llenar las presas también. Sí, sí. Y eso sí, va a ayudar a la gente. Sí, las presas nuestras están secas, don Mario. Sí. Están todas secas. Por Tavera estaba en la cota 316 en días pasados. Y eso es nada. Y Tavera tiene la obligación de suministrarle 120 millones de galones de agua al día a Santiago, más 25 millones de galones de agua al día a Moca. Pero cuando la cota está por debajo de las 320, no hay agua para nadie. Para nadie. Sí. Entonces vamos a tener agua ahí afortunadamente para Sí. la agricultura, agua para el consumo humano. humano.
y agua también para la generación de energía eléctrica más económica. Sí, sí, por aquí tenemos una potencia instalada de 650 megavatios que cuando hay sequía no podemos aprovecharla. Claro. Sin embargo, cuando hay lluvia podemos poner a operar a Higüey, Aguacate y Valdesia, que en conjunto tienen unos 214 megavatios. Podemos poner a operar a Tavera, Bao, López Angostura, que en conjunto tienen unos 118 megavatios. Podemos poner a operar a Tillo, a Rincón, a Sabaneta, a Sabanayegua, a Jimenoa, y con eso entonces en el horario pico, que es de 6 a 10 de la noche, que es cuando aumenta la demanda, que pasa de 1.800 megavatios a 2.250 megavatios, entonces compensamos con las hidroeléctricas para entonces reducir el costo por cada kilovatio hora, porque las hidroeléctricas nos cuesta cerca de 3 centavos de dólar. Pero a Coyentri y Don Mario tenemos que pagarle el kilovatio cuando trabaja a 38 centavos de dólar. Entonces Bueno, nos conviene más que haya lluvia. Viene la conversión a gas natural y entonces Sí, puede reducir. se va a convertir ahora a gas natural. Sí. Entonces ahí tendríamos el gas, a AES Andrés, los Minas 5, los Minas 6, la Estrella del Mar, que está aquí en el Osama, y entraría Coyentri también con gas. Bien, pues muchísimas gracias, Osiris, porque has terminado con muy buenas noticias, afortunadamente. Digo, comenzamos primero con la preocupación del calentamiento global, que uno no puede entender que es una mala noticia, sino una voz de alerta, Claro. así es como hay que entenderlo, como una voz de alerta para la cual uno debe tomar entonces las previsiones del lugar. Y entonces, bueno, pues esta buena noticia que has dado en relación con el agua, que va a favorecer, como te dije, bueno, a la población en general, a la agricultura y en este caso a la generación de energía eléctrica. Así que muchísimas gracias. Gracias a ustedes, Mario. Gracias, Sí. Ramón, y gracias a todo el pueblo dominicano. Hacemos la pausa y regresamos en breve con el tiro rápido. Teledebate El Tiro Rápido de Mario Rivadavia. La noticia más reciente sobre el tema, destacada en portada por el vespertino El Nacional, como noticia principal en su edición de este domingo, obliga a volver sobre el problema del caótico tránsito vehicular en el país. Veamos. De acuerdo a las informaciones ofrecidas por la Cámara Dominicana de Aseguradores y Reaseguradores, al pasado 31 de diciembre, de un total de 3.215.773 vehículos registrados, solamente están circulando con el seguro al día 1.109.400. Esto es nada más y nada menos que apenas el 34%. El resto anda a la brigandina, pese a que es uno de los principales requisitos de la ley del tránsito que establece penalidades para los violadores. No hay por qué asombrarse. Ya de antes se había divulgado que más de un 60% de los conductores portan licencias vencidas. Entre estos, un buen número de policías y guardias que, debiendo ser los celosos vigilantes de que se cumpla la ley, son los primeros en violarla, vistiendo un uniforme que es patente de impunidad. ¿Y qué ocurre con los infractores? Recordemos que hace algún tiempo el propio director general de la Autoridad Metropolitana del Transporte, AMET, reveló que hay más de 1.000 millones de pesos de multas pendientes de cobro. Más aún, el general Juan Brown admitió que hay conductores sobre los que pesan 400, 500 y más contravenciones sin que hayan pagado una sola, pese a lo cual continúan transitando libremente por calles, avenidas y autopistas. El chiste de mal gusto de la revisión mecánica, convertida en un simple impuesto y dando margen a una actividad ilegal como es la venta de la misma, casi merece un capítulo aparte. Con tan generalizado desorden y una impunidad tan vergonzosa como inexplicable, no es de extrañar que cada año miles de personas pierdan la vida a consecuencia de accidentes vehiculares, que ocupemos el segundo lugar en el mundo en cuanto a mayor cantidad proporcional de muertes por ese motivo por cada 100.000 habitantes. Tampoco que nos señalen como el país del mundo donde peor se conduce. Pero es que realmente somos tan malos conductores. Se corresponde ese poco honroso calificativo con los de la diáspora dominicana, por ejemplo, en otros países, en Estados Unidos, en Puerto Rico, en España. ¿A qué se debe que aquí conducimos en la forma más temeraria que puede imaginarse, violando todas las normas,
mientras fuera de aquí, por el contrario, nos comportamos con apego a las mismas. Respeto a la ley, es que aquí no la tenemos. Cierto que esta ya debe ser un tanto desactualizada, que es preciso revisar la misma de cabo a rabo y establecer sanciones más severas para los violadores, principalmente por cruzar con la luz roja, exceso de velocidad, conducir bajo los efectos del alcohol a las drogas, rebase temerario, conducir sin licencia, sin seguro y sin la placa al día, por citar los casos más notorios. El problema no pasa a radicar en la ley que a fin de cuentas existe, aunque requiera ser revisada y modificada, sino en la falta de autoridad y de mecanismos de persecución y compulsión, en la impunidad, en la no sanción, en estar seguros de que se puede andar sin seguro, sin licencia al día, con la placa vencida, conduciendo en forma temeraria, violando las normas, sin pagar las multas, provocando accidentes en forma mortal y sin que eso conlleve ningún tipo de consecuencia. En definitiva, que no pasa de ser una expresión más del desorden con que nos desenvolvemos y el caos en todos los sentidos en que mal vivimos y que cada día dan mayor sentido de validez a la feliz expresión de aquel maestro de periodista que fue el desaparecido Rafael Herrera, cuando en uno de sus leídos editoriales postuló que somos un país de sobrevivientes. Mañana, Dios mediante, estaremos de nuevo con ustedes con una nueva entrega de nuestro teledebate, como siempre, nuestros mejores deseos y mayores bendiciones para todas las amigas y amigos televidentes.